Constitucionalismo y Derechos Fundamentales, un programa que se desarrolla gracias al respaldo académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en México, a través de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos y también gracias a la Universidad Pública del Alto en Bolivia. Como es de su conocimiento, venimos desarrollando este programa los días jueves, viernes y sábado de cada semana. Esto se extenderá hasta el próximo 9 de julio, sábado 9 de julio, fecha en la que terminaremos. Mientras tanto, les recordamos a nuestros participantes que los días lunes, martes y miércoles son espacios para que puedan ustedes refrescar, sobre todo retroalimentar, revisar las clases pasadas y también algo importantísimo, que puedan también acceder a los materiales de lectura complementarios para que puedan profundizar en los temas que han tratado, que van tratando nuestros profesores. Y en este contexto continuamos dentro del primer módulo relacionado con el Estado, el derecho y la sociedad, y desde luego contamos con la participación de distinguidos profesores, y en esta ocasión no puede ser la excepción. Nos acompañarán desde Argentina la profesora Cecilia Garau y desde Bolivia el profesor José Rivera Santibáñez. La profesora Cecilia Garau, a quien enseguida concederé el uso de la palabra, nos platicará sobre los tipos de gobierno de la democracia constitucional. Ya veíamos la semana pasada que habían diferentes modelos de Estado, diferentes desarrollos a nivel de la democracia, y ahora nos interesa entender esta relación entre un gobierno y una democracia constitucional, y desde luego pues tenemos una invitada sumamente autorizada para hablar de este tema, como es la doctora Cecilia Garau, quien nos saluda desde Argentina. Ella es constitucionalista y además también decana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Flores. Bienvenida, estimada doctora Cecilia, siempre es un honor tenerla en este espacio, y pues tiene a una audiencia latinoamericana pendiente de escucharla. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, noches para Argentina. Muchas gracias, Damián, y a Latin Juris y a las universidades por la invitación. Para mí es un honor y es una responsabilidad enorme y un tremendo honor compartir con tantos amigos que veo que de todas partes de Latinoamérica. Así que, y especialmente para conversar sobre el tema de los derechos y nuestras democracias, ¿no? Qué frágiles que son. Somos países que luchamos, que tenemos ¿no? grandes historias de lucha por reivindicaciones de derechos, pero aún así tenemos una fragilidad enorme en los gobiernos, así que bueno, por ahí la idea de la clase de hoy es también abrir un poco la participación y contar algunas experiencias más calificadas de las que puedo tener yo. Yo puedo hablar del caso argentino, pero bueno, creo que por ahí dedicamos un ratito a intercambiar experiencias. Así que muy honrada de estar acá. Y básicamente lo que me propuse para hoy es a lo mejor un poco corrernos del enfoque dogmático y repetir algunas cosas que ya se encuentran en los libros, sino lo que me proponía era dar como presentaciones y pensar un poco en la problemática, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el sistema presidencialista latinoamericano, con otras formas, y bueno, y qué nos está pasando? Ayer celebramos en Argentina el día de nuestra Revolución de Mayo, 1810, procesos largos hasta que dimos con nuestra primera constitución, ya avanzado el 1800, 50 años después, y más o menos los procesos en Latinoamérica igual. El 9 de julio será, festejaremos o celebraremos la declaración de la independencia, pero bueno, todavía hay algunos debates que parecen haber tenido muy poco avance desde aquellas épocas. Así que, si me permites, yo voy a presentar un PowerPoint para tratar de
Bueno, de ser más gráfica y además no irme por las ramas. Eh, se está pensando. A ver. Perfecto, ya lo podemos ver. El problema es que yo no. A ver, sabéis que desde hoy, ley de Murphy, si me pueden esperar unos momentitos, por favor, les agradezco la paciencia. Ok. Hoy estuve con problemas de conexión, hace un rato se fue el técnico que viene a arreglar el router, siempre pasa esto, ¿no? Cuando uno tiene alguna actividad importante, bueno, decía que por favor no pase nada y pasó. Bueno, estamos viendo, ¿verdad? Pueden ver la presentación. Sí, lo podemos ver. Bueno, yo creo que estamos ante un público calificado, así que me propongo hacer un repaso, ¿no? ¿Qué es un régimen político? El régimen político entendemos como un sistema de normas jurídicas e instituciones, ¿no? Por ejemplo, y cómo y de qué manera nuestras constituciones políticas y los procesos que el soberano, ponemos este soberano entre comillas, nos ha definido para determinar el alcance y el límite para el ejercicio de los poderes y la administración pública. O sea, aparentemente el régimen político lo vamos entendiendo como el sistema de poder, ¿no es cierto? Entonces el régimen político, ya vamos a ver que puede coincidir o no con lo escrito en la Constitución. El régimen político está contenido dentro del sistema político que sabemos que es más grande o amplio. O sea, hay muchas cuestiones de la política, mucho juego de poder que está por fuera de estas normas, ¿no? De estas normas e instituciones. Pueden existir cambios en el régimen político o en instituciones políticas que al final de cuentas no afectarán al sistema político en que está contenido. Duverger nos trae una distinción entre, ustedes están viendo la que corresponde a Duverger. Sí, doctora, lo que pasa es que las diapositivas están como distribuidas alrededor de la pantalla. Es Eh, imposible, bueno. no sé si la puede poner tal vez en una sola, o si no me las envía y yo le ayudo proyectando. A ver ahora, ¿ahí estamos mejor? Ahí está muy bien. Sí, sí, sí. Ahí está Ok, ya en grande. ahí estamos, sí. Sí, Ok. bueno, prueba de que me han cambiado las cosas. Bueno, un autor muy conocido por nosotros, Duverger, distingue entre las instituciones, los regímenes y los sistemas políticos. Y también nos habla de un sistema social, que es un conjunto de partes o roles en los cuales los elementos forman un todo único y ordenado e interdependiente entre sí. Es la sociedad, ¿no es cierto? Lo entendemos como sistemas. Ese sistema que se nutre, todos los elementos del sistema interactúan y así se conforman las sociedades. Ahora, el sistema político es uno de los subsistemas del sistema social. Que es lo que mencionábamos anteriormente. Este sistema político es un subsistema del sistema social donde se desarrollan, donde tienen lugar todas estas relaciones de poder, ¿sí? O sea, lo político está relacionado al poder. Y vemos que este es el eje del tema de que nos convoca, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sistemas de gobierno de la democracia? Bueno, tiene que ver con el ejercicio, con la forma y con la distribución de este poder. Aquí lo vemos un poco más claro. Sistema social es un sistema más amplio y el sistema político dentro del sistema social como relaciones de poder. Este sistema político, entramado formal, jurídico e institucional de este sistema, ¿no? Jiménez de Parga nos define el régimen político como la solución que se da a los problemas políticos de un pueblo. O sea, el pueblo tiene problemas políticos, entonces ponemos un régimen político para encauzar, para resolver estos problemas.
puede coincidir o no con el sistema de soluciones establecidos por la Constitución. Quienes hemos estudiado constitucional, seguramente los abogados, ya sabemos perfectamente aquella constitución hoja de papel y esta constitución que a veces está escrita, pero que en la realidad no se cumple o es muy distinta. Entonces, por eso decimos que este sistema político puede coincidir o no con un sistema constitucional. Hemos tenido, y en todos los países de Latinoamérica, sistemas dictatoriales que, digamos, tenían la vigencia de una constitución formal, pero que en la práctica no se reconocían los derechos, y bueno, y no funcionaban. Porque bueno, la verdadera configuración política de un pueblo no es siempre la que aparece en los textos constitucionales, y un régimen podrá valorarse con normas jurídicas, pero también, bueno, con criterios morales. Sistemas de gobierno. Vamos a ir metiéndonos de a poco en el tema. Los sistemas de gobierno, las formas de gobierno, se definen a partir de la relación que existe entre los organismos que detentan el poder político. Recordemos al principio, vamos a hablar de poder, todo el tiempo estamos hablando de poder y cómo este poder circula y se encausa. Entonces, el sistema de gobierno es cómo, ¿no es cierto?, cómo es esa relación entre estos organismos. En primer lugar, el poder, tenemos que definir conceptualmente la separación de poderes, ¿no? O sea, como garantía democrática, pero además como conceptual. Tenemos que entender el poder y lo dividimos en tres. ¿Por qué dividimos los poderes? Primero, para asegurar la gobernabilidad, ¿sí? O sea, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance, tiene que haber una estructura. Segundo, dicen algunos, para asegurar la eficiencia. Cada poder hace lo que mejor sabe o lo que le incumbe. El poder judicial juzga, el poder legislativo no sería eficiente que cualquiera hiciera cualquier cosa o cualquiera de las atribuciones. Y además, ¿por qué las separaciones de poderes? Bueno, por respeto a los derechos de la ciudadanía. ¿Qué tiene que ver los derechos de la ciudadanía con la separación de poderes? Bueno, ¿se acuerdan del Leviatán? O sea, ¿se acuerdan de que el poder corrompe al poder y el poder sin límite cada vez crece más? Bueno, si el poder cada vez crece más, volvemos a este estado de Leviatán o a esta necesidad que tenían las primeras o el movimiento constitucionalista de frenar el poder omnímodo de un Estado para hacer valer los derechos individuales. Entonces, por eso es importante en cuanto a derechos individuales, porque si tengo un Estado sin límite, no voy a tener protección de mis derechos individuales. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, bastante. Bueno. Entonces, si hablamos de gobernabilidad, hablamos de separación de poderes, hablamos de garantía. La pregunta del día es, cuando nos toca hablar de formas de gobierno, los sistemas parlamentarios o de tendencia parlamentaria, ¿no? Semiparlamentario, ¿pueden asegurar de manera más efectiva estos objetivos? Y esta es la pregunta que nos vamos a tratar de hacer hoy. Vamos a poner a contrastar el sistema parlamentario con el sistema presidencialista. Y vamos a ver qué pasa con cada uno, ¿verdad? Antes que nada, hacemos un poquito de historia y porque estamos en un programa de constitucional, entonces corresponde traer a Platón, corresponde traer a Aristóteles, y entonces hay tipologías, ¿no? Entonces Aristóteles divide las tipologías de gobierno según la cantidad de gobernantes. Si hay un gobernante solo, será una monarquía. Si hay pocos gobernantes, será una aristocracia. Y si hay muchos gobernantes, será una democracia. Hasta ahí estamos bien. Cuando
se gobierna para el bien común, o sea, para la finalidad en común, ese gobierno de uno es una monarquía. Ese gobierno de pocos será una aristocracia, un gobierno de unas pocas personas, pero calificadas para la función. Y cuando se gobierna para el bien común y la cantidad de gobernantes son muchos, es decir, el pueblo, la antigua polis griega, tendremos una democracia. Esto es en un estado ideal, una forma pura, pero también tenemos estas formas corrompidas, corruptas, las formas impuras. Entonces, cuando el gobierno de uno, en lugar de gobernar para el bien común, no se queda en la tabla queda bastante graficado, en lugar de gobernar para el bien común, gobierna para su propio beneficio, en lugar de una monarquía es una tiranía. Cuando esos pocos gobiernan para ese grupo cerrado, ese grupo que no piensa en el bien común, no es una aristocracia sino una oligarquía, y la democracia, cuando en su forma impura, se transformará en una demagogia si es que no gobierna o si es que no busca o no persigue ese fin común para la cual fue concebida. Maquiavelo hablaba de principado en un poder concentrado, en su libro El Príncipe, ¿no? Y hablaba de una república de poder distribuido, ¿no? No concentrado. Y la república las dividía en repúblicas aristocráticas y repúblicas democráticas. Montesquieu. Montesquieu es uno de los pensadores, igual que Rousseau, que empieza a hablar de este contrato social, que da origen y siembra el terreno para el surgimiento de los constitucionalismos clásicos, ¿sí? Pensemos en Europa, pensemos en estos estados-nación, pensemos en estos gobiernos autoritarios, pensemos en el despotismo, y pensemos en la Revolución Francesa, que ahí es el primer quiebre. Algunos, para no hacer, me toca hablar una hora, por el bien de ustedes, no voy a hablar más, pero sabemos que tenemos la Carta Magna de 1215 de Juan Sin Tierra, que siempre se trataba de arrancarles derechos a los gobernantes, a los gobiernos de todos los derechos, había que conquistarlos, que arrancarlos. Los derechos se daban desde ese iluminado por Dios, que era el monarca, se otorgaban así como favores a los ciudadanos. La soberanía no estaba en el pueblo, como sí aparece en la Revolución Francesa, y se dice, momentito, la soberanía surge del pueblo, del tercer estado, ¿sí? Entonces, Montesquieu empieza a hablar de una república que gobierna el pueblo en su conjunto. El pueblo en su conjunto, una parte, tiene el poder soberano, ¿sí? Ya no es el monarca, sino que es el pueblo el que se lo da. La monarquía gobierna uno solo, aunque con leyes fijas y establecidas. También habla del despotismo, cuando se gobierna sin ley y sin principios. Y los principios que guían a la república es la virtud, el civismo en la república democrática y la moderación en la república aristocrática. En el régimen monárquico es el honor, y en el despótico el miedo, ¿sí? O sea, ese es el despotismo, el gobierno a través del miedo. O sea, esto hay muchísimos autores, yo les traje así como para dar una pincelada, pero bueno, mucha doctrina hay sobre estos temas. En definitiva, la preocupación siempre, y a partir del constitucionalismo clásico y a partir de estas revoluciones, fueron diferenciar gobiernos con respecto a las leyes en sus formas puras, fueran monarquías o fueran repúblicas. Ahora vamos a ver que hay monarquías constitucionales, ¿no? No todas las monarquías son monarquías absolutas, pero en esa época sí lo eran, anteriores a la Revolución Francesa, y los gobiernos sin límites son estas monarquías absolutas y las formas corruptas. Tres cuestiones son las que nos tienen que preocupar. El poder debe controlar al poder, evitar la concentración de poder, y otra vez la separación de poderes como lema, como cuestión fundamental. Teníamos entonces repúblicas y monarquías, un rey, un presidente, esto lo voy a pasar, no me gusta este cuadro, no me gusta. Después, en todo caso, les dejo el
PowerPoint, pero si no me voy a ir de tiempo. Formas de Estado y formas de gobierno. Las formas de Estado, porque ahora empezamos a distinguir formas de Estado. O sea, hay, la verdad, ríos y cataratas de definiciones entre forma de Estado y forma de gobierno. A veces es difícil hacer una división tajante, pero vamos a hablar de formas de Estado como la posición que ocupan y las relaciones que guardan entre sí los elementos constitutivos del ente estatal, que define al Estado y en general la población, territorio y gobierno. Entonces, como esté la población, el territorio y el gobierno, por eso a veces decimos forma de Estado federal, cuando hablamos de la distribución de este poder entre los distintos estados que conforman a un estado, entre los distintos estados, provincias, bueno, o como sea que se llamen, ¿no? Que conforman un país. Lo importante es que el mecanismo de organización estatal debe armonizar la libertad de cada uno con la libertad de todos, y bueno, y el constitucionalismo, que ha forjado múltiples instituciones en todo el mundo. La imaginación ha sido bastante profusa, aunque no tanto para resolver problemas importantes, para consumar la exigencia del gobierno de la mayoría por el respeto a las minorías. Y de eso en definitiva se trata. ¿Cómo hacer? ¿Qué forma de Estado vamos a tener que idear? ¿Qué forma de gobierno? ¿Cómo distribuimos este poder para que gobierne un gobierno elegido por las mayorías y el respeto por las minorías? Las formas de gobierno son el conjunto de órganos estables que actualizan e instrumentan los fines del Estado. Las formas de gobierno están establecidas por la posición que ocupan y las relaciones que guardan entre sí los órganos del Estado. Las funciones básicas, ¿cuáles son? Es esto, la división de poderes, la especificidad en cada una de las funciones. Poder legislativo, ya sabemos lo que es, sanciona y promulga las leyes. El poder ejecutivo es el que presta todos los servicios, y el poder judicial el que juzga. Entonces, de acuerdo a cómo estemos distribuidos estos tres poderes, bueno, van a ser las formas. Hablamos del constitucionalismo clásico. Recién en el siglo XVIII nace este constitucionalismo con dos revoluciones importantes. No vamos a hacer ahora mucha historia, que son la Revolución Francesa, que se da una constitución, pero luego surge Napoleón. No es un proceso continuo. Sí da algo muy importante como producto, que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en tanto declaración de derechos, ¿no? Que eso era lo que trajo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una revolución de clases, es una revolución popular. Es una revolución que es más violenta. La revolución norteamericana surge de la independencia de las colonias, no es una revolución de clase. La revolución norteamericana se trata de darse una forma de gobierno a partir de una independencia del Reino Unido. Entonces, esta declaración de derechos no tiene tanto peso, se va a dar en forma de enmienda. Pero el problema era, bueno, cómo organizamos el poder y esta división de poderes. Jefferson, Hamilton, todos los autores, bueno, cómo nos la ingeniamos en América para no reproducir la monarquía, porque no tenemos rey. Entonces tenemos que hacer algo para que haya una figura parecida al rey, pero que no sea rey, porque no queremos lo hereditario. Entonces, bueno, es una construcción bastante más doctrinaria que el parlamentarismo europeo. Entonces, acá ya nos damos cuenta que se empiezan a generar dos grandes sistemas. La monarquía que queda en Europa, a la cual se pone límites, a la cual se la reviste y se empieza por una cuestión evolutiva, se empieza a limitar la monarquía con nuevas instituciones, y un presidencialismo que surge plop como una cosa nueva en el nuevo continente, o sea, novedosa, que era una constitución, con la Constitución de Filadelfia, ¿no? Casi al mismo tiempo. El concepto de democracia era un concepto que venía de la Grecia antigua. Por ejemplo, la Constitución argentina no habla de la democracia, pero sí sabemos qué queremos en una constitución y qué tiene que tener una democracia. Entonces, vamos a repasar
simplemente repasar, todos lo sabemos, cuáles son los elementos constitutivos de esta democracia, porque cuando hablamos de formas de gobierno democráticas, tenemos que cumplir con al menos estos postulados. Caracteres del Estado de Derecho, un Estado de Derecho basado en la ley, supremacía de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución no es cualquier cosa, tiene que ser la ley suprema, no puede cualquier gobernante así nomás cambiarla. Separación de poderes, ya hablamos, una declaración fuerte de derechos y garantías, ¿sí? El sufragio universal como único mecanismo para acceso al poder. ¿Por qué es tan importante el sufragio universal? Por el tema de la igualdad, ¿no? Si limitamos el acceso a ciertas poblaciones de distinta manera, la democracia baja la calidad, ¿no? O sea, piensen que las mujeres, por ejemplo en Argentina, recién a partir de 1949 recién podían votar. Entonces, ¿por qué es importante para una cuestión democrática el sufragio universal? Después, algo fundamental es el carácter temporal de ejercicio de las funciones electivas. Nosotros tratamos de tender a tener presidentes, digo nosotros cuando hablo de Latinoamérica, eternos, vitalicios, y es una característica de la democracia, la temporalidad, una función de control de frenos y contrapesos entre los poderes, y el respeto a rajatabla de los principios de legalidad, igualdad y razonabilidad. Nos quedamos con dos, que es la periodicidad, ¿no? Las autoridades públicas elegidas con procedimientos previamente definidos, procesos electorales periódicos, ¿sí? O sea, es temporal, no hay nada que sea vitalicio, no hay una monarquía, a diferencia de la democracia. La representatividad, las relaciones entre los miembros están expresamente reguladas por un entramado normativo que no puede ser alterado unilateralmente. Sistema republicano, separación de poderes, la separación tripartita que ya vimos, la publicidad de los actos de gobierno, ¿sí? No hay asunto privado en el Estado, la periodicidad de los cargos electivos y la igualdad ante la ley. Bien, entonces empezamos a ver los dos sistemas de gobierno que propongo tratar hoy, ¿no? Las formas de gobierno, parlamentaria, presidencial, bueno, y después hay otras mixtas, unas formas directoriales, pero me voy a concentrar en estas dos, en la forma parlamentaria y en la forma presidencial. Antes hablamos de la tutela de los derechos de las minorías, ¿sí? Porque decimos que vamos a hablar de formas democráticas. ¿Cuándo hay democracia? Bueno, ya vimos cuáles son los postulados, pero uno de los ejes de la democracia es el gobierno de la mayoría y el respeto por la minoría. Entonces, la tutela de los derechos de la minoría tiene muchas instituciones en los sistemas democráticos destinadas a tutelar estos derechos de la minoría. Pluralidad de órganos constitucionales, ¿sí? Necesitamos muchos órganos. Necesitamos, muchos, pluralidad, ¿no? O sea, no necesitamos estados megacéfalos, pero por lo menos que haya un congreso, que haya una o dos cámaras, que haya presidentes, o sea, varios órganos para proteger estas minorías, porque es la forma de representación de la minoría, la división de poder. Una constitución rígida. ¿Por qué una constitución? O sea, ¿se acuerdan? Constituciones rígidas y constituciones flexibles. ¿Por qué la constitución rígida protege la minoría? Esta es una pregunta que a veces queda y dice, bueno, ¿qué tiene que ver que una constitución sea rígida por la minoría? Voy a tratar de hacer preguntas para asegurarme de que no los he dejado durmiendo. Sí, bueno, es para, digamos, evitar que se cambie con facilidad. Exacto, una mayoría podría cambiar. Una constitución flexible es fácilmente cambiable, no necesita una mayoría grabada, y entonces, bueno, una mayoría podría perfectamente cambiar la constitución. Entonces, la rigidez de los sistemas o de los sistemas constitucionales hace a esta protección.
Después el control jurisdiccional respecto de la constitucionalidad de las leyes, ¿sí? O sea, un sistema de frenos y contrapesos, una justicia, ¿no? Jurisdiccional que controle que las leyes no se dictan en contra de la Constitución, porque si tengo un Congreso que tiene una mayoría o que representa una mayoría de un partido político, fácilmente a través de la legislación puede cambiar la Constitución, entonces necesito un poder judicial que pueda poner un freno ahí. Un parlamento que sea electivo, generalmente bicameral, porque en casi todos los países de Latinoamérica tenemos dos cámaras, una representa al pueblo y la otra representa a los estados. Una amplia tutela jurisdiccional de los derechos públicos subjetivos, de los derechos privados, por supuesto, pero también de los derechos públicos, ¿no? A votar, a elegir, a ser elegido. Y una descentralización burocrática o algunas formas de autonomía regional o estructuras federales, cada país tiene la suya. Bueno, Chile tiene una configuración unitaria, Argentina tiene una configuración federal, Estados Unidos tiene un federalismo muy marcado, con mucha reserva de poder. Cada país tiene lo suyo, pero más o menos en Latinoamérica tenemos una pintura de donde hay divisiones en estados. Esto también protege las minorías, ¿no? Bueno, un gobierno es la forma, ya lo dijimos, es la forma, lo vamos a repetir varias veces, es la forma política institucionalizada que da el orden político. A grandes rasgos, y después nos metemos en cada uno, un gobierno parlamentario implica una colaboración y un equilibrio de poderes entre un poder legislativo y un poder ejecutivo. En cambio, en el presidencialismo tenemos un ejecutivo fuerte y una división de poderes, pero no tenemos esta colaboración, este diálogo, este engranaje entre el Parlamento y la figura del Ejecutivo en el presidente fuerte. Y esto es, ya les anticipo, les spoileo un poco lo que pienso y lo que piensa la mayoría de los autores, lo que le da la debilidad al sistema presidencialista latinoamericano, la imposibilidad de jugar y de tener un engranaje y esta flexibilidad con el Parlamento. Luego tenemos otros sistemas, ¿no? Semipresidenciales, semiparlamentarios. A partir de los años 80, en Latinoamérica se han incorporado muchas formas que provienen del sistema parlamentario. Se han incorporado gabinetes, se han incorporado jefes de gabinetes y algunas figuras del voto de censura, pero no llegamos a tener un sistema verdaderamente semiparlamentario o semipresidencialista. Seguimos con los sistemas presidencialistas atenuados, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos cuándo es parlamentario y presidencial? Creo que igual después de esta clase nos va a quedar claro, pero para distinguirlas es necesario analizar dónde se concentra la dinámica del sistema, o sea, dónde se juega el partido, digamos, si se juega en el legislativo o si se juega en el ejecutivo, es decir, por dónde pasa el poder, ¿Dónde está la cancha, ya que Latinoamérica somos muy futboleros, entonces bueno, a ver, ¿en qué cancha se juega el partido? La discusión entre presidencialismo y parlamentarismo es una temática de permanente actualidad, ¿no? Uno no parece estar discutiendo presidencialismo y parlamentarismo por televisión o por las redes, pero en realidad sí estamos discutiendo esto, porque cuando hablamos de cualquier presidente, o sea, estamos discutiendo esta forma y esto es lo que queremos o lo que no queremos para nuestros países. Y por supuesto, y será porque somos latinoamericanos, no estamos exentos de que en estos temas haya pasiones y prejuicios, ¿no? Para algunos dicen, no, el presidencialismo es parte de nuestro ADN, es parte de nuestro ser, somos así, somos presidencialistas y no me vengan con ninguna otra forma traída e importada porque no va a funcionar y no va a andar.
Y dice, bueno, modificar el presidencialismo nos va a traer, no sé, las 7 plagas de Egipto u otros problemas. Algunos otros dicen que el presidencialismo es el principal causante de todos nuestros problemas, y creo que la cosa va más por ahí que por la anterior. El parlamentarismo, vamos a hablar del parlamentarismo ahora, para que nos quede bien claro, tiene orígenes históricos. Práctica, uy, cómo me corre el tiempo. Práctica constitucional inglesa, va evolucionando. George I tenía una especie, era un monarca de la dinastía Hanover, viajaba mucho, entonces él tenía como una especie de consejo, que resulta que se le terminó transformando en un cabinet, o sea, como en un gabinete, que era quien le daba las explicaciones al primer ministro y al jefe de gobierno, ¿no? Entonces ahí empieza a surgir, no surge como una elaboración doctrinaria. El parlamentarismo europeo o sea, tiene el eje en Gran Bretaña, en Inglaterra, pero surge como un proceso evolutivo, ¿sí? Aparece este gabinete, y el gabinete tenía un jefe que era este primer ministro. Engranaje esencial del gobierno, encausa los procesos de la responsabilidad política, y así vamos pasando de una monarquía absoluta a una monarquía atenuada o parlamentaria. En el parlamentarismo, clarísimo, hay un jefe de Estado que es un monarca o un presidente, según el país, que realizan solo una labor de coordinación. La función ejecutiva está a cargo de un gobierno, ¿sí? Hay una división. Hay un poder ejecutivo de naturaleza dual, un jefe de Estado con atribuciones puntuales, restringidas, y que es una especie de árbitro, una especie de mediador, un representante, y un jefe de gobierno, ¿sí? En cambio, en el régimen presidencial, ambas están unidas. El jefe de Estado es el jefe de gobierno. Las notas fundamentales en un gobierno parlamentario es que este gobierno ejecutivo, no el jefe del Estado, el gobierno, todo el tiempo tiene que tener el asentimiento de la mayoría parlamentaria. Si no están de acuerdo, si no funcionan, o sea, el gobierno cae. No es elegido por el pueblo, no tiene una temporalidad. Entonces, el sistema parlamentario está en función del régimen de partidos. Este gabinete, este gobierno integrado por este primer ministro o jefe de gobierno y este gabinete, en general el gabinete está compuesto por personas procedentes de distintos partidos políticos, ¿sí? O sea, uno se tiene un ministro, resulta que uno es de un partido y otro es de otro partido. Bueno, esa es la característica del régimen parlamentario. Por eso hablamos de un bicentrismo, ¿sí? Están disociadas las funciones del jefe de Estado y el jefe de gobierno, tiene un diseño bicéfalo, un dualismo de jefaturas. La jefatura de Estado representa la unidad nacional, resguarda el equilibrio del sistema institucional, o sea, el rey, la reina, el presidente, ¿sí? Hay una relación de neutralidad, está como por encima, como que no se mete en política. Es más, puede disolver el Parlamento, ¿sí? Es un recurso extremo, que esto es la bisagra, pero puede hasta disolver el Parlamento si la crisis llegara a ser muy fuerte. Esta jefatura de Estado está desempeñado por un monarca hereditario, por ejemplo Inglaterra, España, Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca, o por un presidente de la República en los lugares donde no hay rey ni reina, por ejemplo Italia, Alemania, Israel. Este diseño bicéfalo, dualismo de jefaturas, bueno, desempeñado por un monarca, es jefe de gobierno, que es distinto al jefe de Estado. El jefe de gobierno es el poder ejecutivo parlamentario, funciona con un órgano colegiado, que ya hablamos, es el gabinete o consejo de ministros, encabezado por este primer ministro, que ya sabemos que tiene distintas denominaciones. Esta jefatura de gobierno, no de Estado, la jefatura de gobierno dirige la política general, ejecuta la legislación,
como un ejecutivo. El primer ministro, se puede llamar primer ministro, como Inglaterra, Bélgica, Holanda, presidente de gobierno, como en España. Ahora, ¿quién lo designa? No lo designa el voto popular, lo designa el Parlamento o lo designa el jefe de Estado, o por lo menos tiene que tener la aprobación del Parlamento y la aprobación del jefe de Estado. Encabeza el gabinete, que es un órgano colegiado. Y las decisiones se adoptan en común con responsabilidad ante el Parlamento. O sea, este gabinete es como si fuera parte del Parlamento. Por eso a veces los miembros del gabinete corresponden a distintos partidos políticos que representan en este Parlamento. El gabinete es la clavija maestra del régimen, al establecer la colaboración entre el gobierno y el Parlamento. ¿Entienden cómo dialogan estas dos figuras? Hay un Parlamento que dialoga, no solo dialoga, sino que además compone este gabinete. Ahora bien, ¿por qué decimos que, porque está esta interacción? El jefe de Estado no tiene responsabilidad política, pero el jefe de gobierno tiene la responsabilidad ante el Parlamento. Y hay dos resortes importantísimos que existen en el sistema parlamentario, que es el voto o la cuestión de confianza. Cuando hay un problema, cuando hay una situación de poder, obviamente, el propio gobierno necesita el voto de confianza del Parlamento. Y si no lo tiene, ese gabinete se cambia. Nadie está elegido por un tiempo, y no es el jefe de gabinete que puede cambiar al gabinete como si es en un sistema presidencialista. Y esto es la moción de censura, el voto de confianza cuando se lo requiere el propio gobierno, si siente que hay alguna cuestión en la que necesita o puede tener cierta debilidad, le pide al Parlamento este voto de confianza. Y la moción de censura es cuando el Parlamento no le da la confianza, le puede dar un voto de censura y este Parlamento, por supuesto, necesita una mayoría agravada. Y de esta manera la decisión no se toma o aún puede ser cambiado o reemplazado el gabinete. Por eso decimos que se reconoce una interdependencia por integración. Ambos resultan indisolublemente unidos y fusionados y querría saber si se entiende esta idea, que son parte de un mismo mecanismo y de un mismo sistema. El Parlamento no puede llevar a cabo sus funciones sin la cooperación del gabinete y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, es un enlace de colaboración y un continuo contacto, además de la colaboración fiduciaria, que si esta cuestión se complica, si hay realmente una crisis grave y no se pueden poner de acuerdo entre el Parlamento, entre el voto de censura, el del voto de confianza, ustedes vieron a veces, habrán leído que no logran elegir ni reelegir al gabinete, o sea, el jefe de Estado, no el de gobierno, el de Estado, tiene una carta que es el eje y el engranaje, que es la disolución. Puede disolver el Parlamento si la crisis institucional es grave. Entonces, cambian las personas, pero el sistema no cambia. El sistema sigue vigente, ¿sí? Las crisis en Latinoamérica, o sea, cambian las personas y se rompe el sistema. El Parlamento da sustento a la labor gubernamental, puede remover los ministros, y la censura es el mecanismo de control político a través del cual el Parlamento, o por lo menos una de las cámaras, puede obligar a un ministro o a un gabinete a renunciar a su cargo. El jefe de Estado debe aceptar la renuncia. Y la censura ministerial, bueno, ya les dije, requiere mayorías calificadas. El jefe de Estado puede ordenar la disolución del Parlamento. Bueno, ventajas del sistema parlamentario: hay mayor representación del conjunto social,
mejor capacidad de respuesta frente a una crisis, porque es más fácil cambiar un par de ministros o cambiar al Ejecutivo a través de una moción de censura, y no que el sistema esté en crisis. No hay una separación tajante de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, más bien una relación de cooperación, ¿sí? Bueno, presidencialismo. ¿Alguna duda hasta acá? Sé que estoy corriendo un poquito. ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, por aquí tenemos una pregunta de Emelda Valdés que nos dice, buenas noches, doctora Grau. Le pregunto, ¿el poder legislativo de Argentina, Bolivia, Ecuador, entre otros países, en qué favorece a los ciudadanos comunes? El poder legislativo, bueno, se supone el poder legislativo en Argentina y en muchos países tiene una configuración bicameral. Entonces está formado por una cámara de senadores que representan a los estados, ¿no? A los distintos estados del país. Pero además tiene una cámara de diputados que representan a la población. Entonces son los representantes del pueblo, tienen representación, entonces se supone que están ahí para beneficiar al pueblo, se supone que su función es ser el representante del pueblo y legislar, porque esa es su misión, legislar, dictar leyes, impulsar leyes en beneficio de la población. ¿Sí? Así que es esa la función de un poder legislativo. Bueno, vamos a pintar al presidencialismo un poquito. Buenas noches, le pregunto al Poder Legislativo. Bueno, acá hay mucho pase de asistencia. Tú me dices, Damián, si hay Sí, alguna... sí. Sí, tenemos por redes, nos dice Luis David Velázquez, ¿cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? Bueno, el Estado, bueno, parece es bastante complicada, lo hablé al principio, pero bueno, el Estado es la forma de configuración de los distintos elementos que conforman el Estado: territorio, población y gobierno. Es cómo está constituido ese país. Y el gobierno es la forma que asume la representación, la forma de que asume el poder, ¿sí? Cómo el poder está manejado y cómo la representación está manejada. Eso es un poco. Yo después les dejo el PowerPoint para que lo repasen. Así que Perfecto, bueno, muy bien. está. Bueno, presidencialismo. Bien, hablamos recién del parlamentarismo y de los países en general, después vamos a ver el mapa en general en Europa. ¿Qué nos pasa en Latinoamérica? Y digo nos pasa porque el presidencialismo es a veces un problema. Primero, ya les voy diciendo, es uno, jefe de Estado y jefe de gobierno, entonces no hay fusible, ¿sí? No hay posibilidad de cambio. Si el jefe del Estado representa al Estado como si fuera un rey, pero además ejerce las funciones ejecutivas, todo en cabeza de un solo ser humano. Entonces, el titular del Poder Ejecutivo y el Congreso son elegidos a través del sufragio universal. Entonces, ambos tienen representación popular y tienen la fuerza de la representación popular, a diferencia del poder parlamentario, donde quien tiene la fuerza de la representación popular es el Parlamento. El mandato de los ocupantes de ambos poderes, ni los legisladores, ni el presidente, no puede modificarse una vez que son electos. Es decir, están ahí, tienen que durar el tiempo que fueron elegidos, ni un minuto antes, ni un minuto después. Ni el Congreso ni el presidente los puede remover a los titulares del otro poder. Entonces ya vamos viendo que hay una especie de muro, una pared infranqueable entre los dos poderes. Salvo un recurso que es el juicio político al presidente. En general esto no se da o se da muy poco, pero son causas no políticas, no es una crisis política, tiene que ser una causa grave de corrupción. Pero una crisis política como es en el parlamentarismo, acá no hay un impeachment o no hay un juicio político. Ejecutivo unipersonal, una sola persona.
No hay algo así como un gabinete, hay sí ministros, pero los ministros los elige el propio presidente, sus amigos, su gente de confianza, no hay gente de distintos partidos políticos, es él, el presidente o la presidenta quien elige. Jefatura de gobierno y jefatura del Estado están concentradas. Los ministros y secretarios de Estado son designados y revocados libremente por el Ejecutivo y el Legislativo no se mete, salvo estas formas híbridas que hemos tenido en la Argentina, tenemos una especie de jefe de gabinete, pero igual lo elige el presidente. Congreso bicameral es la función legislativa. Sí aparece la figura del vicepresidente, que en algunos casos es el presidente del Senado, pero solo está para los casos de acefalía, o sea, no es integra el Ejecutivo, una discusión que tenemos en Argentina, que tenemos una especie de una vicepresidenta con un poder político muy grande, y un presidente un poco debilitado, entonces, pero igualmente no hay una dualidad, no hay un poder bicéfalo, aunque en la práctica dice otra cosa. Y la separación de poderes es tajante. Medjian, que era, me acuerdo de mi profesor, siempre lo cito, porque decía que el sistema presidencial, en un sistema eléctrico, cuando se sobrecarga de tensión, ¿no? Cuando hay un problema político y cuando hay mucho... normalmente el sistema eléctrico salta el fusible para proteger a todo el sistema. Uno cambia ese fusible y el sistema sigue funcionando. En el sistema parlamentario, el fusible es primer ministro, es el gabinete, pero en el sistema presidencial no hay fusible que valga, el presidente no cae, tiene que durar hasta el momento. Entonces, al no haber fusible, esa rigidez es la que lo único que nos queda es atentar contra el sistema constitucional, ¿sí? O sea, derrocamientos de presidente y cosas que para nosotros han sido, si uno mira la historia de Latinoamérica, totalmente habituales. En azul el sistema presidencialista y en rojo el parlamentario. Los demás son formas híbridas que luego veremos, ¿no? Evolución histórica, ya dijimos, en los Estados Unidos de América, que miraban como con desconfianza hacia el Parlamento, no teníamos un rey, entonces apareció este invento de este ejecutivo fuerte. Un arquetipo que prendió y se difundió en toda Latinoamérica. La mayoría de las constituciones latinoamericanas fueron casi la copia calco de la Constitución de Estados Unidos. Acá las características. ¿Se acuerdan del bicefalismo del parlamentario, jefe de Estado y jefe de gobierno? Acá monocentrismo ejecutivo. Es un órgano único y unipersonal. Jefe o jefa de Estado y gobierno, una sola persona. Todo el poder. Y encima con investidura popular. Cargas monumentales que tiene la presidencia moderna, un trabajo muy difícil porque además es un jefe partidario, y no hay solo uno, entonces es un juego de suma cero. El presidente gana y se lleva todo el poder. Separación funcional. El Poder Ejecutivo y el Parlamento son órganos separados en conexos, no se deben rendir cuentas, son dos ruedas que no se encuentran ni se engranan. Y revocabilidad mutua, ¿sí? Ni uno ni otro pueden revocarse. Me apuro, ya sé que estamos con el tiempo. Problema del presidencialismo, de la esencia del régimen presidencial, es que no es como a lo mejor en otros países un cargo administrativo. En Argentina y en Latinoamérica pretendemos del presidente o de la presidenta una especie de liderazgo moral, una moral leadership, un fundamento, según Max Weber, un liderazgo carismático. En el presidente vemos como que es la salvación, un carácter estrictamente personal, una virtud política del conductor, reputación, influencia. Cuando elegimos presidente nos jugamos todo, tenemos una idealización de esa persona y encima por voluntad popular, por un periodo fijo, un cargo rígido y una concentración pública, una relevancia personal que nos viene del caudillismo, que nos viene de una debilidad del juego de la democracia. Entonces, como dicen, no tenemos fusibles, lo que tenemos en Latinoamérica no es un presidencialismo, sino un hiperpresidencialismo, porque en Estados Unidos funciona diferente, ¿sí?
surgió de manera diferente, hay una corte fuerte, hay un régimen congresional que tiene un poder muy importante, ¿sí? Hay un bipartidismo, pero que no hay disciplina partidaria. En Estados Unidos hay demócratas y republicanos, pero la disciplina partidaria es más flexible. Una corte que es muy respetada, que también tiene sus problemas, no digo que no. Un bipartidismo con gran autonomía a nivel estadual, un Congreso con que no tiene una disciplina partidaria férrea y el acuerdo del Senado para la designación del funcionario. Iberoamérica tenemos un caudillismo, episodios de dictaduras militares, y en definitiva tenemos una deformación, si se quiere, de la democracia, dice Ferraioli, una deformación de la democracia en el sentido plebiscitario. En Latinoamérica tenemos una relación a través de la televisión, ¿no? Una omnipotencia personificada en el jefe, y muchas veces una violación a la separación de poderes a través de la regulación de decretos de necesidad y de urgencia, un presidente con formas autoritarias. Bueno, propone algunas salidas, cambiar el método Ferraioli, ¿no? El método electoral, algunas presidencias, que bueno, quedará después si tenemos algún rato para ver en Uruguay, algunas notas parlamentarias que se han introducido en las constituciones, y bueno, y ya con poquito tiempo quedo para alguna pregunta si la hay, pero ya concluyo acá mi presentación. Muy bien, profesora, magnífico. Muchísimas gracias, de verdad. Muy interesante la ponencia. Me deja con muchísimos temas, de hecho, para seguir profundizando. Pero voy con algunas preguntas que tenemos por acá en redes. Sí. El profesor Edgardo Villordo nos dice, ¿cuál es su opinión de que los poderes legislativos y no judicial pueden ser formados por personas que carecen de formación académica en el siglo XXI? Es una pregunta, el Poder Judicial no, o sea, no sé si tu pregunta es por el Poder Judicial debe tener formación jurídica, deben ser abogados, es un poder experto. El poder legislativo es un poder que es más popular en representación del pueblo, entonces creo que exigir algún tipo de formación me da la idea de que vamos a atentar un poco con un concepto de meritocracia, vamos a atentar un poco contra la igualdad. Si la persona es popularmente elegida, bueno, el pueblo sabe. Nuestras democracias son bastante débiles como para elegir y requerir formación académica a nuestros líderes. Ojalá la hubiera, pero estaríamos prefiriendo un sistema un poco privilegiado, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Miguel Cabrera Moreno nos dice, doctora, ¿cree usted que el régimen parlamentario es más efectivo para el manejo de la dirección política de un país? Bueno, a los resultados me remito. La estabilidad de los gobiernos europeos, que han pasado también por crisis, por guerra, porque les pasó de todo, o sea, no es que nosotros nos ha pasado las desgracias, pero nosotros creemos que es un sistema, el sistema presidencial, porque tenemos ese ideal de Estados Unidos. Me parece que el sistema presidencial es quien más ha garantizado la democracia. Por ahí es más difícil de entender, es más sofisticado este sistema de fusibles, pero en definitiva el sistema se mantiene. Cambian las personas, pero el sistema no. En Argentina, si cambia la persona, se nos cae el sistema, se nos cae la democracia que está atada a un apellido, a una persona, y eso es lo que es difícil. Sí, de acuerdo. Y por supuesto, pues el facilitar un modelo que permita, como lo decía la profesora Cecilia, elegir a una persona que deba de tener liderazgo, que sea un ejemplo a seguir, que sea casi una divinidad, prácticamente vuelve más endeble también el sistema porque de pronto esa persona te falla
y pues con él todas las esperanzas también. Por aquí tenemos también, vamos con una última pregunta de Felipe Ochoa. Dice, no comparto el término separación de poderes, prefiero utilizar la frase división de poderes, ya que si hay separación, cada cual hace lo que deba dentro del ámbito de sus competencias, sin ninguna interrelación entre los mismos. Mientras que en la división de poderes debe existir una concurrencia de voluntades, que esas decisiones nos conduzcan hacia un fin específico y que sea el objetivo de gobierno de turno. ¿Cuál es su apreciación? Gracias, doctora, y felicidades por su ponencia. Mi apreciación es que tenés razón, Felipe. Lo que pasa es que a veces utilizamos esta forma de hablar de separación de poderes o de división de poderes, pero si nos ponemos a ser precisos, tenés razón. Los poderes deben tener alguna permeabilidad y justamente esta separación tajante entre los poderes, esta rigidez de los sistemas es que hacen que, no se puedan doblar y se rompan. Así que sí, estamos de acuerdo, división de poderes más que separación de poderes para que haya dinámica, ¿sí? Excelente, doctora. Y bueno, digamos, planteando una inquietud, me gustaría invitarles a los participantes a pensar, a imaginarnos, a recrear en nuestra imaginación y desde luego a la profesora Cecilia a ver qué es lo que nos dice al respecto. ¿Cómo veríamos, digamos, cómo resolveríamos los problemas actuales en nuestros países si es que tuviéramos un sistema bicameral? Por ejemplo, en el Ecuador, hoy en día, se está discutiendo la posibilidad de, o bueno, no hoy en día, sino hace unos 6 meses atrás casi, el propio presidente de la República planteó una opción de hecho constitucionalmente prevista, que digamos es una excepción de hecho a la exposición de la doctora Cecilia Garau, que es la disolución de la Asamblea Nacional, que se conoce en el Ecuador como la muerte cruzada, que es una figura prevista en el artículo 148 de la Constitución, en virtud del cual el presidente de la República, por una sola vez durante su mandato, puede disolver a la Asamblea Nacional, cosa que, según la explicación de la profesora, no pasa generalmente en los sistemas presidencialistas, pero el asunto sería, y ahora mismo en el país, en el Ecuador me refiero, estamos en una fuerte tensión entre ejecutivo y legislativo. No sé cómo estén pasando por allá, doctora, en Argentina, o si es que se están llevando bien, hay una buena interrelación entre ejecutivo y legislativo, pero si tuviéramos un sistema bicameral, ¿será posible que terminen los periodos de gobierno sabiendo que están al ton y son de las mayorías parlamentarias? Sería, digamos, funcional en nuestros países. Tal y como venimos de nuestra cultura, a mí me parece que darle a un presidente omnímodo la posibilidad de disolver el Parlamento es aún más concentrar el poder, es alimentar al monstruo, al leviatán, ¿no? Me parece que es todavía darle más poderes. Me parece que en Latinoamérica no sé, hay ciertas cuestiones previas, como la transparencia, como el sistema electoral, como los propios partidos políticos, como la cultura democracia, que sería como necesario fomentar antes de estos inventos, ¿no? Que está bien, lo que pasa es que puede disolver el Parlamento y son como te decía, son estas notas que se incorporan al presidencialismo. Entonces le das al presidente, o sea, en Argentina, por ejemplo, se le puso al presidente un jefe de gabinete, pero que lo elige él, pero se le dio además las posibilidades de dictar decretos de necesidad y urgencia, y desde que está la Constitución, los presidentes gobernaron con decretos de necesidad y urgencia iguales que las leyes. Entonces, no resuelve el importar una institución, sino lo que creo que resuelve es ponernos de acuerdo en dinámicas más participativas, más transparentes, menos corruptas, y con con democracias un poco más fuertes, ¿no? Ok, doctora, bueno. No sé si es esa tu pregunta. No, está bien, no, bueno. es que aquí tenemos para conversar casi toda la noche, pero de hecho... En Argentina estamos hoy en un
en un congreso que, bueno, no hay graves problemas entre el Ejecutivo, pero sí tenemos un Ejecutivo que está debilitado, como todos los ejecutivos después de la pandemia, porque nadie quedó contento en ningún país del mundo después de la pandemia, pero sí tenemos un comando doble donde el poder pasa por la vicepresidenta y el presidente hace más o menos lo que puede y la vicepresidenta lo acusa de tener ministros que no funcionan y cambiarle los ministros. Hay un debilitamiento de esa figura y todavía vamos a ver cómo pasan los 2 años que nos quedan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor. Ya con nosotros el doctor José Antonio Rivera Santibáñez. De hecho, hemos un poco invadido también el tema del doctor Rivera, que nos va a hablar sobre hiperpresidencialismo. Bienvenido, doctor Rivera, y le cedo la palabra a la doctora Cecilia para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bueno, doctor Rivera, un gusto, perdón por los minutos de exceso, le dejamos no sé en realidad, porque no veo las caras, no sé si le dejo una audiencia dormida o muy interesada como es la que usted se merece. En todo caso, le pediré disculpas, pero bueno, el tema es interesantísimo. Un gusto darle la posta y bueno, muchas gracias a Latin Juris, Damián, y a todas las personas que pacientemente han tenido la amabilidad y la gentileza de escucharme. Muchas gracias y Muchísimas buenas noches. gracias. Igualmente, querida doctora Cecilia, un abrazo.